Muy buenas tardes a toda la audiencia Sanamente. Estamos aquí una vez más a través de la Multimedia RS. Damos inicio a un programa más aquí en Sanamente. Antes que nada, queremos dar las gracias al Comité de Educación por apoyar este programa y auspiciarlo de tal manera poder estar al aire y así entregar herramientas, a también entregar contenido de valor que pueda ayudarte en tu crecimiento personal, profesional y brindarte herramientas para tener salud mental y emocional. Muy bien, hoy vamos a estar compartiendo justamente ya en conmemoración del 19 de octubre, que es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama. Es una fecha que fue establecida por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, con el objetivo de concienciar sobre la detección precoz, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado del cáncer de mama, que es justamente el tipo de cáncer más frecuente en mujeres a nivel mundial. Entonces, nuestro tema de hoy se llama Acompañar sin lastimar, la psicología del apoyo emocional. ¿Cómo familiares y amigos pueden acompañar a una persona con cáncer sin caer en frases dañinas? Antes de iniciar justamente todo lo que es el desarrollo del programa de hoy, me gustaría ir con algunos datos de la OMS y compartir un poquitito estas estadísticas con ustedes. En el 2022 se estimaron 2,3 millones de mujeres con diagnóstico de cáncer de mama a nivel mundial. Ese mismo año hubo aproximadamente unas 670,000 muertes por cáncer de mama femenino en el mundo. A nivel global, la probabilidad de que una mujer sea diagnosticada con cáncer de mama a lo largo de su vida en los países de muy alto índice de desarrollo humano es de 1 de cada 12 mujeres, mientras que la probabilidad de morir es de 1 cada 71. Estos son datos que nos dan la Organización Mundial de la Salud. En países con índice de desarrollo humano bajo, la incidencia es menor, es 1 de cada 27 mujeres es diagnosticada con cáncer. Pero la mortalidad es mayor, es 1 cada 48. Justamente fallece por esta enfermedad. Un estudio reciente proyecta que si las tendencias actuales continúan, para el año 2050, ¿sí? El 2050, habrá unos 2,3 millones de nuevos casos anuales y 1,1 millones de muertes anuales por cáncer de mama. Entonces, tenemos algunos de los datos que nos comparte justamente la OMS. Y me gustaría dar 3 datos sobre Paraguay, 3 estadísticas. También en el año 2022 para Paraguay se estimaron 2.072 nuevos casos de cáncer de mama. Según la hoja de datos de Globocam, en Paraguay la tasa estandarizada de incidencia para cáncer de mama femenino era 58 cada 100.000 mujeres. Y la tasa estandarizada de mortalidad por cáncer de mama para mujeres en Paraguay está en torno a 16 mujeres por cada 100.000 mujeres. Entonces, esos son algunos datos a nivel mundial y también a nivel nacional aquí en Paraguay. Justamente por eso, el programa de hoy quisimos compartir un contenido para poder apoyarle a las personas que están atravesando esta difícil situación de salud, no solamente a la persona que atraviesa, sino también a su entorno, a las personas que le acompañan, las personas que transitan por este proceso y esta nueva realidad que viene a veces a formar parte de la vida de una persona de una forma totalmente inesperada. Entonces, hoy vamos a compartir el cómo familiares y amigos pueden acompañar a una persona con cáncer sin caer en frases dañinas. ¿Por qué? Porque muchas veces realmente y de corazón no sabemos cómo actuar.
nos toma de sorpresa, nos genera un shock emocional y de verdad es tan fuerte la impresión y todo lo que podemos llegar a sentir que eso de repente nos nubla y nadie está así preparado emocionalmente como para recibir un diagnóstico tanto en su propia vida como en la vida de su ser amado, de su ser querido. Entonces, justamente pensando un poquitito en ellos es que hoy vamos a estar compartiendo este tema, cómo acompañar sin lastimar, la psicología del apoyo emocional. Un concepto clave para cualquier paciente que está atravesando una situación de enfermedad difícil, sobre todo como es un cáncer, cualquier tipo de cáncer, no solamente el cáncer de mama, pero bueno, en esta ocasión fue el Día Mundial de Prevención que conmemora la prevención del cáncer de mama, es que nosotros hoy hacemos mayor énfasis a este tipo de cáncer. Pero lo que vamos a compartir hoy te va a servir para cualquier tipo de situación de enfermedad, que sea una enfermedad dura, una enfermedad difícil, una enfermedad que sea prolongada, así como lo es el cáncer. Y uno de los conceptos claves que tenemos que saber es que el apoyo emocional es uno de los predictores más fuertes de bienestar psicológico durante una enfermedad grave. Y esto está ya demostrado y comprobado a través de estudios e investigaciones que se han hecho a lo largo de los años. Entonces, el apoyo emocional es justamente el conjunto de conductas, palabras y la presencia que brinda justamente a esa persona que recibió un diagnóstico de cáncer, que le brinda contención, que le brinda comprensión, que le brinda un sentido de pertenencia durante la situación de crisis o enfermedad. Entonces, el apoyo social adecuado para una persona que está atravesando una situación de diagnóstico de cáncer justamente se asocia con mayor supervivencia, menor depresión y mejor calidad de vida en los pacientes oncológicos. Entonces, si hablamos desde la perspectiva de la psicología, cuando hablamos de apoyo emocional, nos referimos a validar, escuchar y acompañar sin invadir. Entonces, desde la medicina psicosomática, justamente se reconoce que el estrés emocional sostenido impacta en el sistema inmunológico, ¿sí? Generalmente lo deprime, ¿sí? Entonces lo vuelve menos eficiente. De ahí que también la medicina justamente se involucre en este tema y hable también de lo importante que es esa red social que sostiene a las personas en los momentos difíciles, como es la familia, los amigos, la pareja. Entonces, también es importante destacar que la empatía social mejora la respuesta al tratamiento. Y estas son investigaciones que se efectuaron en el año 2022. Imagínense, impacta en el sistema inmunológico y en la respuesta al tratamiento, ¿sí? No es lo mismo una persona que siente que tiene que atravesar un proceso de cáncer solo que una persona que lo atraviesa acompañado. Hay mucha diferencia y mucha distinción. Y esto ya está medido según las investigaciones. Entonces, tenemos que aclarar acá algo muy importante. Porque cuando nosotros amamos a alguien y sabemos que tiene un diagnóstico de una enfermedad tan agresiva como lo es el cáncer, también suele dar una suerte de desesperación. Suele darle desesperación al entorno más próximo de la persona diagnosticada. Entonces, qué importante es que el entorno comprenda y sepa que acompañamiento no es curar, sino sostener la esperanza, la dignidad y la autonomía de la persona. Entonces, acompañamiento no es curar, tampoco es tomar control, porque muchas veces se quiere tomar todo el control y se quiere tomar el control de cosas que son incontrolables, que escapan de nuestras manos. Entonces, es importante recordar esto. Cuando hablamos de escucha empática, que nos referimos a esa capacidad de ponernos en el lugar del otro sin juzgar, sin ofrecer soluciones prematuras, validando su experiencia emocional,
¿sí? Y más adelante vamos a compartir cómo se valida, cómo se hace, qué se dice y qué no se dice, ¿sí? Y qué cuidados tengo que tener para realmente poder hacer un acompañamiento respetuoso, un acompañamiento que sostenga, que contenga, que sea efectivo. También es importante aquí, y algo en lo que muchas veces caen los acompañantes, sí, es justamente en el sobrecuidado. ¿Qué significa esto? Cuando el acompañante ya asume tareas y decisiones que le pertenecen a la persona, al paciente, ¿sí? Y que el paciente puede realizar. Entonces, al hacer esto, se incurre en un sobrecuidado. ¿Y qué ocurre con esto? Se reduce la autonomía emocional y física de la persona que está sobrellevando el cáncer. Y esto pasa con mucha frecuencia, inocentemente, no es algo adrede ni pensado, pero se puede dar. Y ahí es donde es importante que nosotros tomemos conciencia para no incurrir en esto, porque genera más malestar, le suma una carga emocional más a toda la situación que de por sí ya es bastante pesada y bastante dura. Y para eso vamos a ver cuáles son los tipos de apoyo que nosotros las personas podemos dar a una persona que está con cáncer. Y uno de ellos es el apoyo emocional. Cuando decimos apoyo emocional nos referimos a la comprensión, nos referimos al cariño, nos referimos a la compañía, ¿sí? Al decirle, aquí estoy, contá conmigo. También hay otra forma de apoyar que es la informacional. Con esto nos referimos a poder brindarle información útil a la persona, no sobreinformarnos, porque eso también es de riesgo porque puede generar mucha ansiedad totalmente innecesaria. Entonces, estamos hablando de consejos y de información que sea útil, justa y necesaria, no sobreinformación. También puede ser otro tipo de apoyo social que podemos brindar, es el apoyo instrumental, que es la ayuda práctica, la ayuda de servicio. ¿En qué sentido? Ayudar y apoyar con los traslados, con las comidas, porque muchas veces se inicia una dieta especial, apoyar acompañando a las citas médicas, ¿sí? A las citas con el oncólogo, o acompañarle cuando justamente se va a hacer su terapia de radiación. Entonces, hay muchas maneras de acompañar. Y también está el valorativo de validación, que es el refuerzo que nosotros apoyamos y damos a la autoestima y al sentido de valor de la persona. Muchas personas incluso que padecen de cáncer se rebelan a veces con los amigos de la familia y dicen, no, yo no quiero que sientan lástima de mí. Hay incluso personas que lo toman de esa forma. ¿Por qué? Porque los otros de repente no saben cómo tratarlo, cambian su trato hacia la persona y ahí ocurre esto del sobrecuidado o de un trato casi o pseudo infantil hacia la persona. Claro que se hace con buenas intenciones, pero esto le quita autonomía y dignidad al otro. Entonces, de ahí es que muchas personas con cáncer se rebelan y dicen, yo no quiero la lástima de nadie, yo no soy ninguna pobrecita, yo no siento que me voy a morir, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho tacto. ¿Y cuál sería la clasificación del acompañamiento saludable que podemos darle a nuestros amigos y seres queridos que están atravesando una situación de cáncer? Puede ser a través de las palabras, mensajes que acompañan emocionalmente. Acá tenemos que cuidar, no minimizar o no invalidar las emociones de esa persona. También la presencia, el hecho de estar presente, de la compañía, ¿verdad? De una forma constante, pero respetuosa, ¿sí? Acá hay que cuidar no caer en la invasión o en la ausencia. Cuidar los polos, ¿ok? Y luego también tenemos el espacio emocional, que es otra forma de acompañamiento, cuando permitimos que la otra persona exprese si quiere expresar o guarde silencio si lo quiere hacer. Entonces, tenemos que cuidar aquí no caer en presiones, tampoco interrogar o forzar positividad, ¿sí? El famoso, dale, tenés que estar positivo, mente positiva. Claro que sí, por supuesto que
no es lo mismo estar en una actitud positiva que en una actitud negativa, pero tenemos que cuidar de no invalidar, porque la persona tiene derecho a sentir miedo, a sentir tristeza, a sentir preocupación, a sentir ansiedad, y nosotros tenemos que cuidar no invalidar esas emociones. ¿Y cuáles serían las etapas del acompañamiento emocional? ¿En qué momento le acompaño a mi ser querido, mi amigo, a mi pariente, a mi familiar que está con cáncer? Y bueno, las etapas son 4. Una es la etapa inicial, que es la del diagnóstico. Aquí, por ejemplo, se da justamente ese shock, ese shock emocional de la noticia. Aquí es normal que aparezca el miedo, que aparezca la desorientación, la confusión, esa sensación de estar viviendo una subrealidad. Luego tenemos la etapa de la adaptación. La segunda etapa ya es la de la adaptación, en donde la persona ya comienza una reorganización familiar y comienza con nuevas rutinas, justamente de cara a ese diagnóstico y esa enfermedad que tiene que sobrellevar y hacer frente. La tercera etapa es la consolidación, donde ya hay mayor estabilidad emocional y un acompañamiento sostenido. Y luego tenemos la reintegración o la revisión, que es la aceptación y la reconstrucción del sentido de vida. Entonces, el proceso de estar presente con empatía, sin perder la sensibilidad ni el equilibrio, es muy importante. Entonces, acompañar emocionalmente a una persona que enfrenta un diagnóstico de cáncer o cualquier enfermedad crónica no es un acto único, no es una sola vez, sino que es un proceso en evolución que se transita por distintas etapas, como ya estuvimos compartiendo y diciendo. Cada fase tiene sus propios desafíos psicológicos, cada fase tiene sus propias necesidades diferentes, y tanto para el paciente como para quienes le cuidan, para quienes le rodean a ese paciente. Entonces, comprenderlas ayuda muchísimo a ofrecer una presencia más consciente, más empática y más efectiva. Entonces, en el impacto inicial se da justamente este shock, miedo, esa incredulidad, esa desorientación, ese silencio. Es la etapa del golpe emocional. Tanto para el paciente como su entorno reciben la noticia con una mezcla de miedo, de confusión y de sensación de irrealidad. Esa sensación de esto no puede estar pasando, esto no es cierto, esto no está ocurriendo. Es lo que normalmente uno piensa, uno dice y uno siente cuando recibe un shock muy grande, muy fuerte. Se da también los casos de los fallecimientos de las personas más cercanas a nosotros. Pero en este caso se da cuando uno recibe un diagnóstico de cáncer. La mente aquí necesita tiempo para asimilar la palabra cáncer y cualquier otro diagnóstico grave. Aquí es donde surgen preguntas intensas como ¿por qué a mí? ¿Me voy a morir? ¿Será que voy a morir? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y también el acompañante enfrenta una crisis, porque entra en crisis. Quiere ayudar, pero no sabe cómo. Puede reaccionar con una hiperactividad. ¿Qué significa eso? Empezar a hacer cosas, un montón de cosas para no pensar, porque está choqueado y no sabe cómo reaccionar. También se puede dar el caso de que haya un bloqueo emocional, que no sabe qué decir y entonces evita el tema. La persona está bloqueada. Aquí es donde se da esa negación del diagnóstico. Seguro se equivocaron los estudios. A veces hay llanto, a veces hay ira, a veces hay una evitación. Y los acompañantes, ¿qué es lo que suelen hacer acá? Quieren arreglarlo rápidamente con frases vacías como todo va a estar bien. Sí, y tenemos que cuidar muchísimo lo que vamos a decir. La etapa de la adaptación, que es la reorganización y las nuevas rutinas. Aquí, este proceso donde hay cambios para la persona con diagnóstico. Acá tiene que haber una logística que se presenta para acompañar el proceso del tratamiento. Tiene que haber responsabilidad, equilibrio. Entonces, tras ese shock inicial, llega la etapa en que la vida cotidiana debe reorganizarse. Entonces, se tienen que
coordinar los tratamientos, los estudios, las citas médicas, el trabajo, la familia, la economía. La persona empieza a adaptarse a su nueva realidad y el entorno también. Entonces, ¿cuál es esa nueva realidad? Ok, la persona dice, estoy con esta enfermedad y a la que le voy a hacer frente, y la familia también. Entonces, aquí, ¿cuáles son algunas situaciones que se suelen dar? Se da mucho y con frecuencia el agotamiento físico y emocional de los cuidadores, la falta de comunicación entre los miembros de la familia. El paciente siente pérdida de independencia. ¿Por qué? Porque muchas veces la enfermedad y el tratamiento le agotan de tal manera y le dejan con una debilidad donde ya no puede hacer muchas cosas por sí mismo. Entonces ahí es donde siente que perdió la autonomía. Y también acá es la etapa donde se suele dar el sobrecuidado. Hacer todo por el otro, ¿sí? Para que no sufra. Entonces, los parientes o los cuidadores quieren hacer todo por la persona para que no sufra. Es con buenas intenciones, pero repetimos, le quita autonomía. Luego tenemos esta etapa de consolidación donde ya aparecen los ajustes emocionales, la resiliencia. Entonces, después de semanas, meses, más se dan los casos de meses, el acompañamiento entra en una fase más estable. El paciente ya conoce su tratamiento, ya conoce los efectos secundarios, ya conoce sus límites. El acompañante también se adapta ya en esta etapa y empieza a desarrollar estrategias de afrontamiento más maduras. Entonces, ahí ya aparece más paciencia, aparece el humor, aparece la fe, aparece la solidaridad. Entonces, esta etapa exige la presencia constante, sin caer en el agotamiento emocional. A veces surgen crisis intermedias, bajones, miedo a recaídas o cansancio acumulado, y eso es normal. Entonces, aquí es muy importante reforzar la comunicación emocional, expresar la gratitud mutua, participar de grupos de apoyo si es necesario. Y tenemos la etapa de reintegración o revisión, que es la reconstrucción justamente del sentido de vida. Aquí las palabras clave serían aceptación, crecimiento, propósito, gratitud, esperanza. Esta etapa llega ya tras la remisión o cuando la persona y su entorno logran cierta serenidad emocional, incluso si la enfermedad continúa. Entonces surge la necesidad de reconstruir el sentido de la vida después de la tormenta. Algunas personas encuentran propósito en su experiencia, ayudan a otros, cambian de hábitos de vida, valoran lo esencial, la familia, cambian sus prioridades. Entonces, y también el acompañante vive su propio proceso de sanación y aprendizaje. Aquí los problemas frecuentes son los miedos a las recaídas o los controles médicos. La persona tiene miedo a los controles médicos justamente porque por una recaída o una reaparición de la enfermedad. También acá suele darse el vacío emocional después del tratamiento. ¿Y ahora qué hago? ¿Sí? La dificultad para retomar la vida anterior suele presentarse. Duelo emocional por lo perdido, el tiempo, la energía, los proyectos. Acá aparece el duelo. Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? Promover el crecimiento postraumático. O sea, el trauma fue el diagnóstico de cáncer y todo lo que conllevó a hacer frente a la enfermedad. Pero necesitamos reconocerlo y incorporarlo, ¿sí? Aceptar que eso formó parte de nuestra vida y procesar ese trauma para poder pasarlo. También es importante reforzar el sentido de propósito y la espiritualidad, que ayuda muchísimo. La fe mueve montañas. Hay personas que con fe se han sanado y le han atribuido su sanidad a la fe y a su creencia en Dios. Entonces es muy importante reforzar acá la fe. Mantener la conexión social, volver a la comunidad, al trabajo, los proyectos personales, ¿sí? ¿Y qué decir y qué no decir? Ahora vamos a entrar en esto. ¿Qué decir y qué no decir? Tenemos que saber que las palabras son un medicamento emocional. Literalmente son un medicamento emocional. Entonces, en el proceso de enfermedad, lo que se dice y lo que no se dice puede sanar o puede herir, porque las palabras tienen poder,
mucho poder. Tienen un impacto sobre la propia vida, porque es importante aquello que nosotros mismos nos decimos, pero también es importante aquello que decimos a los demás. Entonces, las frases dañinas suelen surgir justamente de la incapacidad de tolerar el dolor ajeno. Muchas veces el entorno familiar no tiene tolerancia al dolor ajeno, no puede soportar verlos, vivirlo, sobrellevarlo, ¿sí? Entonces hay una incapacidad de tolerar el dolor ajeno. El acompañante quiere arreglar o animar sin darse cuenta que así invalida la vivencia del otro. Esto es lo que le estaba diciendo hace rato que se puede dar y que tenemos que tener cuidado. Entonces, desde la psicología, esto se denomina negación vicaria. ¿Qué significa esto? Negación vicaria. Cuando una persona niega el sufrimiento del otro porque no puede lidiar con el propio miedo o impotencia. Entonces, niega el sufrimiento del otro porque no puede soportar, la persona misma no puede soportar ni lidiar con el propio miedo que tiene a perderle a ese ser querido y de esta enfermedad que apareció. Y también la impotencia que siente de no poder hacer nada, no poder revertir esa situación. Porque una enfermedad está en nuestras manos el hacer todo lo posible por sanar. Pero hay unas veces que las personas sanan y otras veces no. Entonces es algo sobre lo que nosotros podemos hacer muchas cosas, pero el control, el resultado del control no depende de nosotros, ¿sí? Cada organismo justamente funciona de manera diferente, se comporta de manera diferente. Entonces hay personas que se sobreponen y otras que no. Y todavía no hay una determinación de por qué y en qué casos sí y en qué casos no. Todavía no llegamos a ese punto de saber y conocer. Muy bien, entonces desde la psicología se llamaba negación vicaria, eso cuando yo no tengo tolerancia al dolor ajeno. Desde la medicina también se ha demostrado que la represión emocional sostenida aumenta los niveles de cortisol y adrenalina, debilitando el sistema inmunitario. Entonces, es súper importante saber esto y manejarlo. Entonces, ¿qué decimos y qué no decimos? Algunas frases dañinas son estas, por ejemplo. Sé fuerte, no llores. ¿Qué sería más empático? Decirle a una persona sería, podés llorar si necesitas, estoy acá para vos. ¿Cuál es otra frase dañina? Todo pasa, todo pasa. Más acorde, más empático sería, esto es difícil y no estás sola, estoy aquí contigo. No estás sola, no estás solo. Otra frase dañina sería, tenés que ser positiva, positivo. Esa no es una frase que pueda ayudar y sumar. Una forma más empática de dirigirnos a la persona es no tenés que fingir que todo está bien todo el tiempo. Y decir también, frase dañina sería también decir, yo sé cómo te sentís. Uno nunca sabe cómo el otro se siente, o sea, puede imaginarse, pero nunca puede vivir la experiencia del otro, porque justamente la experiencia es subjetiva. Entonces, lo que podrías decir, y sería más empático y más sano, decir, no puedo imaginarlo, pero quiero acompañarte. Entonces, ahora estamos viendo qué decir y qué no decir. Entonces, cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer, todo su entorno, familia, pareja, amigos, colegas, suele reaccionar con frases automáticas. Por ejemplo, sé fuerte, todo va a pasar, o tenés que ser positiva, ¿sí? Entonces, aunque estas expresiones, como dijimos hace rato, son bien intencionadas, nacen desde el cariño, el querer ayudar, apoyar, animar, alentar al otro, justamente pueden tener un efecto contrario. ¿Qué significa esto? Que pueden resultar emocionalmente dañinas porque invalidan la emoción real de la persona que está atravesando la situación de diagnóstico de cáncer. Entonces, invalida su tristeza, invalida su miedo, invalida su incertidumbre. También presionan
a mantener una imagen de que son fuertes y de un optimismo forzado. Entonces pueden ser palabras que presionan a la otra persona que de por sí ya está llevando una carga bastante pesada. Y frases como esa podemos adicionar más carga todavía. También lo que pasa es que la aíslan emocionalmente, porque el paciente siente que no puede hablar de su dolor. ¿Sí? Siente que no puede hablar de su dolor y muchas veces puede sentir culpa, porque me siento mal, le estoy fallando a los que me apoyan. Puede llegar a pensar y sentir eso la persona. Entonces, desde la psicología, esto se llama positividad tóxica. Justamente la positividad tóxica es la imposición del optimismo como negación del dolor. ¿Sí? Todo va a estar bien, todo va a estar bien. En realidad yo estoy negando el dolor. Entonces, ya dijimos también que desde la medicina, reprimir emociones puede generar un aumento del cortisol, trastornos del sueño y debilitamiento inmunológico. Y entonces poner la situación a una persona en una propensión mayor a la depresión. Entonces, si vos le decís, sé fuerte, no llores, vos le estás exigiendo fortaleza como sinónimo de salud. El paciente interpreta que llorar le debilita o le empeora. Entonces, su pronóstico. Entonces, esto le impide a la persona expresar sus emociones, acumula tensión, puede también derivar esto ya en una ansiedad o somatización. ¿Qué sería somatización? Dolores musculares, taquicardia, gastritis, todo eso puede desencadenar. Entonces, ¿cuáles son acá las recomendaciones? La validación emocional. Enseñar que la tristeza no es debilidad, sino parte natural del proceso de duelo y de la adaptación. Verlo como algo natural, aceptarlo, acompañarlo, transitarlo con la persona. Practicar la técnica para liberar, nombrar para liberar, porque sabemos que emoción expresada, emoción que no nos presiona y que no nos ahoga por dentro. El hecho de poder expresar libera, ¿sí? Es liberador. Entonces, invitarle a la persona a que pueda expresar lo que sienta con sinceridad, ¿sí? Con autenticidad. Tengo miedo, estoy cansada, ¿sí? También, en vez de decirle, sé fuerte, no llores, le puedes decir, puedes llorar si necesitas, estoy acá para vos. Usar una frase como todo pasa, todo va a pasar. Esta frase minimiza el sufrimiento actual. Aunque la intención sea consolar, el mensaje implícito aquí es lo que sentís ahora no importa. El paciente se siente incomprendido y evita hablar de su experiencia, pero porque se siente incomprendido y eso le suma mayor dolor ya al diagnóstico de por sí. Ese sentirse incomprendido suma otra vez un dolor y una carga más. Aquí las recomendaciones son sustituir por validación empática. Esto es difícil y no estás sola. Más nada, ¿sí? Aquí también es importante practicar la escucha reflejada, repetir con empatía lo que el otro expresa. Por ejemplo, te duele mucho esta etapa, lo entiendo. Evitar dar lecciones, querer enseñarle al otro. O usar frases cliché. Tenemos que evitar eso. Ejemplos como dijimos, no tenemos que decirle frases que no tenemos que decir. Por ejemplo, tenés que ser positiva, positivo. Aquí el problema es que el mandato del optimismo obliga al paciente a sonreír, incluso en momentos de angustia. Entonces, esta presión emocional puede derivar en ansiedad, insomnio o aislamiento emocional. Se cierra nomás ya para no tener que escuchar que le estés queriendo imponer ese optimismo, por más bien intencionado que sea. Es un tiempo donde tenemos que actuar con muchísimo, muchísimo tacto porque hay mucha sensibilidad de por medio. Entonces, algunas recomendaciones: enseñar que la positividad
positividad real no se impone, no es algo que nosotros podemos imponer o forzar, se construye a partir de la aceptación. Entonces la persona puede que esté todavía en ese proceso de aceptación. Fomentar espacios de catarsis emocional es muy importante y es muy terapéutico. De hecho que muchas veces cuando una persona está muy enojada, muy alterada, el hecho de hacer catarsis ya de por sí le hace sentir mejor. Y después de haber hecho esa catarsis, la persona se va así como livianita o te dice, ahora me siento liviana o ahora me siento mejor. Entonces, la catarsis es buena y tenemos que darle permiso a nuestro ser querido, a nuestro amigo, pariente que está con este diagnóstico de cáncer, darle permiso de poder expresar lo que siente, sea lo que sea. Frases como decir, yo sé cómo te sentís. ¿Cuál sería el problema? Cada experiencia de enfermedad es única. Entonces decir yo sé cómo te sentís está invalidando esa singularidad que tiene la persona y desplaza el foco del paciente al hablante. ¿Sí? Entonces aquí lo importante es la persona y cómo esa persona se siente. Eso es lo importante y estar a su lado mientras siente todo eso que está sintiendo. Entonces el paciente puede sentirse robado de su propia historia. ¿Sí? O sea, puede pensar algo así como, o sea, esto se trata de vos o no de mí y yo soy el que tiene el diagnóstico. Puede llegar a razonar más o menos de esa manera. Aquí las recomendaciones son sustituir por reconocimiento empático. No puedo imaginar lo que estás sintiendo, pero quiero acompañarte. Es más adecuado poder acompañar de esa manera con esas palabras. Promover una escucha sin comparación. No hablar de otros casos. Mi tía también tuvo eso y mi prima, una amiga, evitar las comparaciones. También es muy útil usar la técnica del espejo emocional, que significa repetir brevemente lo que la persona dice, sin agregar interpretación subjetiva. ¿Sí? Entonces, ir repitiendo sin agregar interpretación subjetiva. ¿Y cómo podemos estar presentes sin caer en la sobreprotección? ¿Sí? Sin caer en el exceso de cuidado. Siempre es importante preguntar antes de actuar. ¿Querés que te acompañe? Evitar imponer decisiones o rutinas al otro. Hay que evitar eso. Validar la autonomía del paciente, o sea, todo aquello que el paciente pueda hacerlo por sí mismo, permitirle hacer eso. ¿Para qué? Para que conserve su autonomía que le da dignidad. Acompañar sin anular es importante. No ser invasivo con el acompañamiento. Y también es muy importante respetar los momentos de silencio o de distancia, porque a lo mejor la persona lo necesita. Entonces la sobreprotección nace del amor, sabemos eso y sabemos que es así. Pero ¿qué pasa? Se transforma en un error emocional cuando anula la autonomía del paciente. Entonces quien acompaña muchas veces actúa por miedo, para que no sufra, actuamos así. Pero ¿qué es lo que pasa? Termina generando en el enfermo esa sensación de incapacidad o infantilización o también de inutilidad, ¿sí? Entonces, en realidad tiene un efecto negativo y adverso. ¿Por qué? Porque le da la sensación de incapacidad, inutilidad o de infantilismo. Esto, psicológicamente hablando, ¿qué puede producir en la persona, en ese paciente? Puede generar pérdida de la autoestima, afectar la autoestima, puede generar dependencia, puede generar frustración. Entonces, tenemos que tener cuidado de esa situación. ¿Qué hay que evitar también? Decidir por el otro. El hijo de una paciente decide todas las cuestiones médicas sin consultar con su madre. Ella siente que su voz ya no cuenta. Lo hace con buena intención, pero en realidad tiene un efecto negativo, sobre todo en el paciente. ¿Cuáles son algunas recomendaciones acá? Reforzar el principio de la autonomía emocional, permitir que el paciente decida todo lo que puede decidir. Aplicar la comunicación asertiva. Quiero ayudarte, pero me gustaría saber qué preferís, qué querés. Preguntarle al otro.
y aclararle que uno está ahí para ayudarle cuando necesite. Y favorecer el diálogo horizontal, no el diálogo de control en donde vos te convertís en su tutor, cuidador, adulto y el otro se convierte en tu hijo o en un niño a tus ojos. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. La presencia constante sin invasión. Una vecina ofrece ayuda práctica sin entrometerse. ¿Querés que te prepare la comida los martes? ¿Cuál es el resultado? Que el paciente se sienta acompañado y no controlado. La ayuda debe ser específica y no invasiva. Evitar, si necesitas algo, avísame. ¿Por qué? Porque es muy genérico. Tenés que decirle algo concreto, como ¿necesitas o querés que te cocine todos los martes? ¿O te traiga la comida los días martes? Que es lo que tal vez está al alcance de tu ayuda. Enseñar al cuidador a preguntar sin imponer es muy importante, aquellos que le cuidan al paciente. Y promover límites claros también. Cuidar también es cada uno su propio espacio y darle al otro su propio espacio. También es muy importante validar sin anular. El problema es que a veces justamente el acompañante minimiza. No pienses eso. Si te dice, por ejemplo, Dios mío, ¿y si me muero? ¿Y si no supero esta enfermedad? Te dice la persona con cáncer. Y vos le decís, no pienses eso, no llores por eso, ¿sí? Es importante validar sin corregir. Entonces entiendo que te sientas cansada. Esto requiere mucha energía. Es una forma más empática de responder, por ejemplo. Trabajar en terapia familiar si hace falta y equilibrar esos roles y cargas emocionales. También es muy importante el rol del silencio y la escucha empática. El silencio no es vacío, es un espacio de contención. Escuchar activamente sin interrumpir ni juzgar. Validar emociones como entiendo que tengas miedo y eso es natural en esta situación. Mostrar presencia física sin exigir conversación. Muchas veces la persona necesita saber nomás que estás allí a su lado, que estás. Ni siquiera necesita conversar. Necesita eso, sentir tu compañía. Y muchas veces, ¿qué ocurre? Que justamente los acompañantes sienten la obligación de llenar los silencios con palabras de ánimo, de aliento. Sin embargo, el silencio puede ser un refugio terapéutico para la persona, para el paciente. Un espacio para esa persona para respirar, llorar o simplemente estar. Entonces, desde la psicología, el silencio empático es una forma de contención emocional. Ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos concretos. Hermana que no deja hablar, habla todo el tiempo intentando animar, pero impide que el paciente exprese su miedo. ¿Cuál es la consecuencia? La enferma se siente agotada y sola. Imagínense, de Guatemala a Guatepeor. Y eso es lo que podemos llegar a generar si no somos conscientes y no tenemos conocimiento, ni tampoco nos tomamos el tiempo de adquirir herramientas para afrontar este tipo de situaciones. ¿Cuál sería una solución acá? Practicar la técnica del silencio terapéutico, sostener la presencia sin palabras, sin conversaciones, acompañando solamente con gestos, la mano, la mirada. Ejercitar la empatía reflexiva, que esperar a que la otra persona pida hablar, por ejemplo. Otro ejemplo, Juan acompaña en silencio. En lugar de hablar, se sienta al lado de su esposa, la abraza, respira con ella. ¿Cuál es el resultado de esta conducta? Ella se calma y logra dormir. Entonces, este es un ejemplo de corregulación emocional, así se llama. Las emociones positivas y la calma se contagian. Entonces hay una corregulación allí. Ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Validar con silencio. Paciente llora y el acompañante solo asiente y permanece a su lado. Entonces es importante que podamos permitir la expresión emocional completa sin interrupción
Y también permitir que la otra persona realice su catarsis, porque esto va a traer alivio. Entonces, esos son algunos de los ejemplos. Voy a terminar con algunas estadísticas más sobre el apoyo para ir a nuestra reflexión final. Apoyo social y bienestar. En el 2023 se señala que un entorno de apoyo emocional mejora la adhesión al tratamiento y la calidad de vida del paciente oncológico. El Instituto Nacional de Cáncer. Otro tenemos del 2023 también, impacto del apoyo emocional. El apoyo recibido reduce significativamente los niveles de ansiedad y depresión en pacientes con cáncer. Tiene un impacto. Hay un estudio publicado por la BMC del 2022 que halló que el 42,5% de los cuidadores de pacientes oncológicos presenta ansiedad y el 43,4% depresión moderada a severa. Imagínense, realmente no es un tema para tomarlo a la ligera. Y quiero terminar con una reflexión integradora y decir esto, que en el arte de acompañar hay 3 pilares. Uno son la palabra cuidadosa, el segundo, la presencia respetuosa y el tercero, el silencio terapéutico. Esta sería la reflexión integradora. Entonces, el amor que escucha sana más que el amor que habla. La medicina confirma que la calma emocional fortalece el cuerpo. Por eso, acompañar no es llenar los silencios, sino convertirlo en un espacio de esperanza compartida. Y termino aquí esta jornada, este programa de hoy con esta reflexión. Acompañar no es hablar, es sostener por sobre todas las cosas. Sostener el momento, el proceso y la etapa por la cual está atravesando la persona. Acompañar no es resolver, es estar allí. El verdadero acompañamiento emocional no exige sonrisas, sino presencia empática. A veces una mano en el silencio vale más que 1000 consejos. Acompañar sin lastimar es un acto de amor consciente, estar sin invadir, escuchar sin juzgar y cuidar sin controlar. Esa sería la clave para que el acompañamiento sea efectivo. Entonces aquí terminamos con un programa más de Sanamente. Te espero aquí en Sanamente a través de la Multimedia RS. Nos vemos. Chao, chao.